Hola, hoy estamos aquí para profundizar un poco sobre la planificación de la enseñanza universitaria. Para eso, hemos traído conceptos básicos sobre este tema y también vamos a profundizar un poco en los principios de la planificación educativa. Primero, para repasar, hay que considerar que en una planificación hay que tener la temática, los objetivos de aprendizaje, los contenidos, la metodología y la evaluación. Y lo más importante es que todos estos elementos estén interconectados. Es decir, cuando pensamos en la temática, ya hay que pensar de qué manera la vamos a evaluar y con base en qué criterios de evaluación y en qué objetivos de aprendizaje. Muy importante tanto en la enseñanza universitaria como en cualquier nivel educativo. Si estamos trabajando con objetivos de aprendizaje o competencias, que estos objetivos y competencias sean concretos, que sean posibles de evaluar, coherentes con el nivel educativo y la asignatura que estamos trabajando y especialmente factibles, que podamos trabajar estos objetivos en nuestra metodología y en nuestras estrategias de enseñanza. No basta con que sean objetivos complejos porque es enseñanza universitaria, sino vamos a poder concretarlos con nuestras estrategias didácticas. Luego, los criterios de evaluación. No es necesario que nos compliquemos cuando estemos creando criterios de evaluación. Los criterios de evaluación nacen de los objetivos de aprendizaje. Por lo tanto, si los objetivos de aprendizaje no están bien concretados, los criterios de evaluación nos costarán mucho porque no sabremos por dónde empezar a evaluar. Si sabemos, si tenemos claro que los criterios de evaluación se desprenden de los objetivos, es importante que nos dediquemos más en esta primera etapa de planificación con los objetivos de aprendizaje y luego ya sabemos que esta etapa de evaluación estará medio trabajada. Una vez tengamos los criterios de evaluación, vamos a los sistemas de evaluación. En la enseñanza universitaria, en este paradigma en que estamos trabajando actualmente, cuanto más amplio el sistema, cuanto más podamos triangular los datos de evaluación, mejor. Por lo tanto, que no nos basemos solamente en evaluación diagnóstica, formativa o sumativa, sino que podamos coordinar estos tres sistemas de evaluación a través de diferentes instrumentos de evaluación. Todo esto se hace en una etapa previa a los contenidos, a las metodologías, etcétera, antes de llevar a cabo todo este proceso. Hay que pensarlo antes, siempre sabiendo que en una planificación didáctica la flexibilización es fundamental, pero esperemos que empecemos a llevar a cabo esta planificación para luego modificar estos aspectos. Otro punto importante, los principios de la planificación. Ya sabéis seguramente cuáles son los elementos, cómo se interrelacionan, pero bueno, ¿cuáles serían los principios que deberían guiar toda y cualquier planificación indiferente del área en que estás trabajando? Primero, organizar las condiciones generales de aprendizaje. ¿Qué significa eso? Significa que el estudiante tiene que tener acceso a toda la información de lo que está conociendo. La transparencia, cuáles son los contenidos, cuáles son los objetivos, qué se espera de este estudiante, qué carga de trabajo tendrá al cursar esta asignatura. ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje que se esperan? ¿A través de qué actividades? El estudiante tiene que tener claro desde el primer día de clase qué se va a encontrar en esta asignatura y con nosotros como docentes universitarios. Luego, seleccionar contenidos relevantes, actualizados y pertinentes. El compromiso de la docencia universitaria es el acercamiento del mundo laboral al estudiante a pesar de que estamos en clase. Por lo tanto, aquí una tarea que tenemos es buscar contenidos que sean actualizados, que estén vinculados con el mercado laboral, tanto en nuestro contexto como en otros, para ampliar la información, que el material sea significativo para este estudiante, que sea accesible, que lo pueda entender. Luego lo podemos complejizar, pero no empecemos por lo más complejo porque los estudiantes perderán el interés. Que sea actual, por supuesto, y que haya una diversidad de recursos dentro de estos contenidos para generar interés y motivación. Tercer principio, disponer, crear o adaptar materiales que faciliten el aprendizaje autónomo. Ahora mismo, en este paradigma, en esta concepción de aprendizaje que tenemos, el alumno es el protagonista. Y si es el protagonista, no puede esperar nuestra clase para avanzar. Por lo tanto, cuando estemos pensando en recursos y materiales, hay que pensar si son interesantes y si son entendibles para que este estudiante pueda seguir su estudio autónomo en casa o donde quiera. Así,
Hay que saber analizar los materiales, a ver su pertinencia, crear y adaptarlos si es necesario. A pesar de que tenemos una vasta gama de información, hay que saber que deberemos adaptar todo lo que tenemos a la realidad de nuestros estudiantes, no a la nuestra. Y es más, que proporcione un estudio autónomo y significativo, que no sean solamente lecturas para que puedan leer solos, sino que las puedan entender. Cuarto principio, pensar en metodologías variadas y coherentes con los recursos disponibles. Así como hemos comentado al principio de la planificación, la metodología tiene que ser variada para que el alumno tenga condiciones de testear sus conocimientos desde diferentes maneras. Por lo tanto, metodologías activas, estudiante protagonista, estudiante activo, es el que piensa, el que actúa, el que emite opinión y toma decisión. Una aplicación que sea factible. No pensemos en metodologías con las que no estamos acostumbrados o que no tenemos recursos disponibles para aplicarla. La gamificación, por ejemplo, es muy interesante, pero hay que estudiarla bien para que no la convertamos en un simple juego, como ejemplo. Y por fin, siempre que sean vinculadas con los objetivos de aprendizaje. Nuestro compromiso de la planificación educativa es garantizar que nuestros estudiantes alcancen estos objetivos de aprendizaje. ¿Cómo lo van a alcanzar? Sin una metodología adecuada. Por lo tanto, metodología, estrategia, tiene que ir siempre al encuentro de los objetivos de aprendizaje o competencias, como queramos. Quinto principio, integrar las TIC disponibles con las metodologías docentes. Sí, las TIC ya sabemos que en contexto post-pandemia esto ya no es un tema. Las tecnologías ya están ahí. Pero bueno, ¿de qué manera la incorporamos? Primero, que sea significativa. No es integrar a las TIC porque sí. No es trabajar metodologías activas a través de las TIC simplemente porque estemos integrando tecnología digital. Eso tiene que ser significativo, es decir, tiene que tener una intencionalidad pedagógica. Otro sí no nos sirve. Que sean diferentes recursos, que sean diferentes tecnologías para diferentes metodologías, que no elijamos solamente una y que vayamos ahí trabajando siempre con la misma herramienta, la misma técnica, porque esto desmotiva a cualquier estudiante y a nosotros como docentes también. Y por fin que sea no arbitraria. No significa que estemos en nuestra actualidad y que tengamos que trabajar cada día con las tecnologías digitales. Hay que saber dinamizar los diferentes recursos porque los futuros trabajadores tampoco trabajarán necesariamente con las tecnologías. Por lo tanto, hay que saber diversificar todo lo que tenemos y ver cuál sería la intencionalidad pedagógica de cada uso. Luego, planificar la atención de los estudiantes. Cuando estemos pensando en planificación, hay que pensar en qué contexto estamos, en qué modalidad universitaria estamos, virtual, blended learning o presencial, y qué tipo de atención necesitan nuestros estudiantes. Lo que pasa es que, como estamos en este paradigma de estudiante protagonista, hay que pensar desde el principio de qué manera lo vamos a acompañar. Hablamos de estudios autónomos, de tecnologías, de metodologías en que puedan trabajar solos y de forma protagonista. No obstante, el docente siempre está ahí y está ahí para algo, está para acompañar, tanto en el proceso de formación como en el proceso de evaluación. Por tanto, aquí es muy importante considerar qué estrategias de acompañamiento vamos a llevar a cabo con estos estudiantes. Esto, como os dije antes, depende de la modalidad, de los créditos, del tiempo de la asignatura, de los recursos que tengo disponible en mi universidad, pero bueno, lo tengo que pensar antes. Luego, los feedbacks personalizados. Cada vez más, a pesar de que podemos trabajar con evaluación sumativa, en la formativa tenemos que hacer hincapié en los feedbacks personalizados, es decir, ¿dónde estás avanzando? ¿Qué te falta avanzar? No esperemos la evaluación sumativa para que le demos un 8, un 5, un 4. Hay un compromiso con el aprendizaje del estudiante, por lo tanto hay que pensar en las maneras de dar retroalimentación para que este estudiante pueda entender dónde puede mejorar. Otro principio importantísimo, contemplar estrategias de colaboración con los demás colegas. El docente aislado es parte del pasado. Nosotros, como docentes universitarios, deberíamos trabajar en red. Y esto no significa que solamente trabajemos con personas de la misma área en que estamos ejerciendo docencia.
Estrategias de colaboración significa compartir experiencias dentro y fuera de la universidad. Y aquí no hablamos solamente de difusión científica, sino también de esta difusión de lo que estamos trabajando en clase con nuestros compañeros o de cátedra o de otras áreas también. ¿Para qué? La idea es construir conocimiento colaborativo. Se puede trabajar desde comunidades de práctica, desde comunidades de aprendizaje o no, pero es importante que esta concepción de que debemos compartir y que a partir de esta acción podemos compartir conocimiento colaborativo y mejorar nuestra práctica y la práctica de nuestros compañeros es fundamental en esta concepción de planificación de docencia universitaria. Y por fin, definir los dispositivos de control de las actividades. Con todo este compromiso que tenemos con la planificación, hay que pensar que la planificación no finaliza en la evaluación. Ya hemos comentado que naturalmente toda la planificación es flexible y se tendrá que modificar. No obstante, cuando acabemos nuestro proceso, y aquí el foco está en el proceso, hay que analizar y evaluar todo lo que hemos trabajado y lo que se puede mejorar, lo que se puede rediseñar y modificar. Ese es el compromiso que tenemos con una mejora continua de la planificación y de la docencia. Así, fundamental que podamos analizar los resultados y que podamos hacer propuestas de ajustes siempre y cuando las consideremos necesarias. En este tema, más importante que conocer los elementos que puede que muchos de vosotros y vosotras ya conozcáis, es importante considerar estos principios en cualquier planificación educativa. Es una planificación coherente con el paradigma de enseñanza y aprendizaje en que estamos en este momento. Espero que este vídeo os haya ayudado. Hasta luego.